Buenas noches con todos, mi nombre es Lucía Herrera y les voy a hablar acerca del tema de administración financiera en la tutoría 5 y todo lo relacionado a lo que sigue en esta tutoría. Vamos a iniciar como un primer resumen de todo lo que vimos en las semanas anteriores, basados en los ratios de gestión y relación con la administración del capital de trabajo. Bueno, aquí tenemos la rotación de cuentas por cobrar, días promedio de cobranza, rotación de cuentas por pagar, días promedio de pagos, rotación de inventarios, días de rotación y rotación de activos. Estos ratios son muy importantes al momento de generar y revisar liquidez de la empresa. Por ejemplo, la rotación de cuentas por cobrar puede determinar el valor o el tiempo que nosotros nos demoramos en cobrar. Acá el cambio nos da los días promedio de cobranzas. Por ejemplo, basados en la rotación de cuentas por cobrar, cuántos días nosotros nos demoramos en retornar el dinero como nuestro efectivo. La rotación de cuentas por pagar. En este caso, nosotros cuánto tiempo nos demoramos digamos, cuánto nos demoramos, en promedio nos demoramos en pagar a nuestro proveedor. Días promedio de pago, es decir, ahí se valoriza en todo lo que es en días el valor que nosotros estamos cancelando a nuestros proveedores. La rotación de inventarios, el costo de ventas de inventario promedio en los días de rotación de inventarios, con qué fluidez se mueve el inventario dentro de nuestra empresa y cuáles las ventas sobre los inventarios. Entonces, por ejemplo, dentro de estos ratios vemos puntos muy importantes para lo que es el retorno del dinero a nuestra empresa. Por ejemplo, dentro del ratio de cuentas por pagar, se da el caso en las empresas grandes el tema de negociaciones. Es decir, que nosotros si conseguimos mayor negociación, mayor tiempo de negociación, vamos a tener que la empresa pueda solventar o cubrir sus gastos, no de manera corriente, sino ya con un promedio para no quedarse desabastecido o ir líquido. Bueno, esto fue lo que se vio. La administración del capital. El capital de trabajo. La administración del capital de trabajo se refiere al manejo de todas las cuentas corrientes de la empresa que contribuyen todos los activos pasivos corrientes en este punto esencial para la dirección y régimen financiero. Dentro de esto, la administración del trabajo del capital, no se basa solamente en lo como diríamos en el patrimonio, sino en todo lo que son los activos corrientes y pasivos corrientes, y en esa manera cómo estos pueden ayudar a fluir o a dar actividad dentro de la empresa. Por ejemplo, aquí tenemos el activo circulante y el pasivo circulante, que serían las cuentas por pagar, los documentos, los pasivos y proveedores que tenemos ahí. Bueno, tenemos aquí el objetivo principal de la administración de capital, es el objetivo primordial, es manejar cada uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa de tal manera que se mantengan en un nivel aceptable. Por esto nosotros contamos con riesgos versus rentabilidad. La administración del capital de trabajo permite determinar los niveles de inversión en activos corrientes como endeudamiento. Estas decisiones conducen a buscar el equilibrio entre riesgos y el rendimiento de la empresa. Una política conservadora atrae aparejada una minimización del riesgo en posición de maximización de la rentabilidad. Una política de énfasis en el aspecto de los rendimientos sobre la decisión del riesgo de rentabilidad. Es decir, que nosotros aquí tampoco podemos por arriesgarnos a mantener mayor rentabilidad a dejar ilíquida la empresa. Es decir, que siempre toca mantener una balanza en el que nosotros vamos a tener que cubrir nuestros activos, nuestros pasivos corrientes en una balanza y que estos tampoco suban, se mantengan los activos corrientes muy altos o los pasivos corrientes muy bajos. Es decir, que siempre tenemos que buscar un equilibrio y lo idóneo tampoco es que
mantengamos los gastos o los gastos muy altos o las ventas tienen que tener un margen de balance, como podemos ver. Es decir, bueno, con este gráfico de la balanza nosotros vamos a explicar más o menos a lo que esto se refiere. Bueno, como les iba diciendo, es decir que nosotros tenemos que tener una estabilidad o buscar el mayor rango de estabilidad dentro de la entidad para de esta manera poder cubrir necesidades sin quedarnos ilíquidos. Dentro de uno de los ejemplos que se había dado antes por el ratio del pago a proveedores, es importante mencionar que el buen manejo de una negociación dentro del pago de un proveedor o el rato de realizar la cobranza con un cliente es muy importante y en el que se deben enfocar la mayoría de empresas, ya que si nosotros tenemos un buen nivel crediticio con estos proveedores, podemos aumentar cada día o cada cierto tiempo el nivel de endeudamiento. Es decir, si nosotros compramos a crédito, podríamos realizar los pagos dentro de 30, 60, 90 días, dependiendo del tipo de negociación, y de esa manera nosotros poder cubrir con nuestros mismos proveedores, con lo que no cancelamos a los proveedores, podemos cubrir nuestra cartera de activos. Es decir, nosotros tendríamos una balanza perfecta, no balanza perfecta, perdón, sino un nivel de la empresa estable, en el que nosotros seguimos manejando el dinero fluyendo de manera rotativa y no de manera lineal. Entonces, mucho depende de eso. Y si nosotros también gestionamos el área de cartera que realice la cobranza en menos tiempo, entonces de eso ayudaría a que nuestra empresa empiece a generar mayor recaudación y a su vez cubrir que no se cancelen inmediatamente los pagos. Entonces, todo depende del tipo de negociación que se realice y cómo se lo realice. Para esto tenemos que ser estratégicos y pensar siempre en el bien de la empresa y ver cómo se va manejando este tipo de acciones. Bueno, como les iba explicando dentro de la tutoría, perdón por la interrupción. Bueno, como les iba diciendo, el capital de trabajo dentro de la tutoría se nos iba explicando dentro de este cuadro cómo nosotros vamos manejando los activos, los activos corrientes, no corrientes, acá el pasivo corriente, no corriente y el patrimonio. Es como el ejemplo de la balanza que les iba diciendo, es decir que nosotros aquí tenemos activos corrientes que pagan a los pasivos corrientes y a los no corrientes. Entonces aquí es donde nos enfocamos para ver el tema de la balanza y cómo se realizan este tipo de negociaciones. Es lo mismo que se les había explicado dentro del ejemplo del pago de proveedores a mayor plazo y la recaudación a menor plazo. Bueno, dentro de esto podemos decir que las empresas, tenemos dentro de los ciclos de caja y capital, tenemos empresas comerciales y tenemos empresas de producción en las que nos vamos a enfocar para revisar cuánto es lo que nosotros nos demoramos en recaudar, que digamos el dinero de las ventas sea nuestro y sea de recaudación inmediata. Como podemos darnos cuenta, el tema de las empresas comerciales es un poco más inmediato. ¿Por qué? Porque nosotros ya encontramos el producto elaborado, procesado, y lo único que nosotros hacemos es comercializarlo y venderlo. Y de esa manera, ya sea crédito a corto o a largo plazo, nosotros tenemos un retorno del dinero más inmediato que el tema de la producción. Entonces, ¿es beneficioso? Sí, por el tema de producción, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva. A ver, aquí tenemos el ciclo de caja
que se nos explica. Esto es de una empresa de producción. Entonces, aquí tenemos las compras de materia prima, es decir, que nosotros aquí vamos a empezar desde cero el proceso y eso lleva su tiempo. Es decir, si nosotros tenemos hasta que se recolectan los materiales de la materia prima, los insumos que necesitan, esto es lleva un poco más de tiempo. Es decir, que nosotros tomaríamos un rango de tiempo adicional al que nosotros tomaríamos solo con llegar a nuestras bodegas, inventariar y mandar a comercialización, o sea, venta. Entonces, en este ejemplo que nos entregaron, nosotros vemos que una edad promedio del tema de todo lo que es el inventario hasta que se produce la venta, o sea, desde la recolección de materia prima, insumos, producción, elaboración, revisiones, inventarios y todo, hasta que sale a nuestra venta, distribución y todo lo que lleva, logística también, tiene un tiempo de 85 días, que es un rango bastante en el tema de producción. Es decir, que nosotros tenemos el periodo de cobranzas, porque nosotros como empresa estamos realizando una venta a proveedores, digamos a clientes a crédito, tenemos un promedio de cobranzas de 70 días. Dentro de este rango, el ciclo de caja que nosotros podríamos contar es de 155 días, que se lleva a cabo desde la compra del insumo hasta que el dinero llega a nuestra cuenta, a nuestro retorno, a nuestros ingresos. Muy distinto, como les repito, con el tema de una comercial, que es un poco más rápido, fluye de manera circulante y las cobranzas se gestionan dentro del mismo tiempo, se entrega el producto, se cobra y depende del tipo de negociación que tengamos con el cliente. Es decir, que nosotros tenemos dentro de esto un promedio de pago promedio que nos cancelan en efectivo dentro de este ejemplo, que es de 35 días. Es decir, que nosotros en total un ciclo de caja tendríamos, restando los 155 días menos los 35 días que nos cancelaron en efectivo, nos cancelaron un poco más rápido, tenemos un promedio de ciclo de caja de 120 días, en el que nuestro dinero ya estaría dentro de nuestra cuenta. Es decir, que con esta matriz nosotros podemos darnos cuenta cómo nosotros producimos, liquidamos y ejecutamos todo lo que refiere al ciclo de trabajo y producción. Ya. En este ejemplo, nosotros tenemos que tener la rotación de caja, que es la muestra las veces que el efectivo de operación de la empresa da vueltas en un año. Es decir, aquí vamos a calcularlo ya de manera anual, como para presentar reportes y ese tipo de relación. Entonces aquí lo que hacemos es dividir para 360, que es digamos un año comercial, con el ciclo de caja, que sería los 120 del ejemplo anterior, nuestro ciclo de caja 120, y ponemos 360 dividido para 120. Entonces la respuesta de los 360 dividido por 120 es 3. Entonces vamos a continuar, vamos a revisar el mínimo de caja, que representa el monto del dinero que al menos se debe tener en caja para poder operar el negocio. Es decir, que nosotros como empresa debemos saber administrar de manera correcta y tener siempre dentro de nuestra empresa un dinero mínimo con el que nosotros podamos operar, trabajar y sobre todo llegar a no dejar desabastecida la empresa y que tenga fluidez, no quedarnos líquida y que de esta manera se puedan cubrir todos los gastos y la operación dentro de los rangos y tiempos establecidos.
Es decir, que sería una administración óptima si lo llegamos a hacer de esa manera, manejando estos ratios, índices de caja y todo eso. Muchísimas gracias.